Aunque en el título de este video hayas visto el término doble sueldo, la verdad es que siempre digo que el doble sueldo no existe. En el capítulo de hoy verás por qué, pero sí vamos a hablar del término correcto, el salario de Navidad, y qué lo compone. Bienvenidos a Jurídicamente Hablando con Orlando. En el tema de hoy te hablaremos de algo que se va a cobrar muy pronto y que debes tener muy pendiente para que no seas engañado por tu empleador, el salario de Navidad. Comenzando. Señores, como siempre digo, el término doble sueldo es un término mal empleado, porque no necesariamente a un empleado cuando tiene derecho a este salario de Navidad se le va a pagar un doble sueldo, ni le va a tocar el doble de su sueldo, ni muchas veces le toca ni siquiera ese sueldo adicional. Me explico. Cuando tú hablas de doble sueldo, por ejemplo, si tú ganas 10,000 pesos, hay personas que pensarían que en diciembre le tocan, aparte de sus 10,000 pesos normal, 20,000 pesos, porque es el doble de tu sueldo, ¿verdad? Si habláramos de manera llana. Y eso yo no lo entendí hasta que me pasó. Y es una historia que yo he repetido varias veces, pero quizás ustedes que me ven por primera vez no la han escuchado. Una vez yo tenía, aquí en la oficina, una empleada del área de limpieza. Ella comenzó su trabajo a mitad de año, más o menos, y resulta que llegó el momento esperado, el llamado doble sueldo. Yo calculo su salario de Navidad de la forma que se calcula y que le voy a explicar más adelante en el capítulo. Y cuando le pago, siento como que ella no estuvo conforme, pero no habló. Pasaron los meses y luego de eso ya nunca más fue la misma persona conmigo. Hasta que un día, otra de nuestras colaboradoras se me acerca y me dice, licenciado, fulana tiene una situación con usted, porque ella dice que usted le engañó con el doble sueldo, con el salario de Navidad en diciembre. Y yo le digo, ¿cómo que yo le engañé? Sí, claro, porque ella, vamos a poner solo hipotético, como le dije, ella ganaba 10,000 pesos y ella entendía que el doble sueldo le tocaban 20,000. Es decir, ella entendía que iba a seguir ganando su salario normal y que como doble sueldo le tocaba el doble de su sueldo, 20,000 pesos. Yo tuve que hablarla, sentarla, decirle por qué tú no hablaste conmigo, buscarle la ley y explicarle que eso no se calcula así. Entonces, por favor, erradiquemos de la práctica el término doble sueldo, porque lo único que hace ese término es crear confusión, tanto en los empleados como en los empleadores. Su término correcto es salario de Navidad. ¿Por qué? Porque se calcula de una manera, es básicamente un salario extra que se le da al empleado, pero se calcula tomando en consideración lo que el empleado ha ganado durante el año. Entonces, ni doble sueldo, ni mucho menos regalía pascual, que incluso el término regalía pascual, como que es un regalo que le están haciendo navideño al empleado, no existen de por sí. La regalía pascual sí está en una ley viejísima, pero realmente eso está en desuso, porque no es un regalo. El salario de Navidad es un derecho adquirido de los empleados. Incluso en terminaciones de contratos tan graves como un despido justificado, es decir, cuando al empleado lo separan de la empresa porque cometió una falta en sus funciones y no le toca ni preaviso ni cesantía, a pesar de eso, le toca su salario de Navidad o su proporción de salario de Navidad, incluyéndolas también lo que es vacaciones o proporción de vacaciones. Son derechos adquiridos. A mí me gusta ir al extremo. Aunque un empleado le dé una bofetada a su jefe, no pierde sus derechos adquiridos. Entonces, salario de Navidad es el término correcto y espero que de ahora en adelante tú que me estás viendo o escuchando comiences a utilizarlo de la manera correcta. Dicho eso, venimos con la fórmula de cómo se calcula. Señores, yo sé que seguro ustedes han escuchado muchas personas que le dicen por ahí, el salario de Navidad se calcula fácil. Tú tomas tu salario, lo multiplicas por 12, que son 12 meses del año, y eso te va a dar tu salario de Navidad. Eso es falso. Eso es una forma incorrecta de decir cómo se calcula el salario de Navidad. ¿Y por qué esto es falso? Sencillo. Primero, porque eso solamente aplica si tú has ganado el mismo salario durante un año completo. Segundo, porque eso no aplica cuando una persona entró a mitad de año. Tercero, eso no aplica si a una persona se le cambió el salario durante un año. Y cuarto, tampoco aplica si una persona entró a mitad de una quincena porque en esa quincena ganó un salario proporcional. Entonces, esa no es la fórmula correcta de calcularlo. La forma correcta de calcular el salario de Navidad es sencilla. Tú tomas todos los salarios que has obtenido durante un año, lo sumas, lo divides entre 12 y ahí lo tienes. Fácil y sencillo, ese es el monto de tu salario de Navidad. Entonces, cuando hablamos de salario, ¿qué se incluye en el salario? Bueno,
no es que si a usted le dan un bono de una vez en la vida, se lo van a incluir, no. O sea, la ley habla de salario ordinario. ¿Pero qué es salario ordinario? Salario ordinario es lo que usted recibe normalmente, pero también se incluye comisiones que usted recibe de manera periódica, es decir, fijas. No tiene que ser un monto fijo, ojo, sino que, por ejemplo, si usted trabaja en ventas y usted recibe un 3% de las ventas, pues, de las ventas que usted logre, pues como es recurrente, es decir, que todos los meses usted va a recibir un 3% si usted vendió algo, pues entonces eso se incluye. También como los incentivos fijos, si a usted le dan 5,000 pesos de dieta, 5,000 pesos de combustible, eso también se debe incluir porque es parte de su remuneración habitual. Ahora, si a usted lo que le dan es la comida, eso no se incluye, porque aunque sea en teoría 5,000 pesos de comida, usted no le están dando dinero, usted le están suministrando la comida. O sea, usted lo que le suministra es una tarjeta de combustible, tampoco se incluye porque usted le están dando el combustible, aunque tenga un límite de precio de 5,000 pesos, 4,000, 3,000. Ahora, si usted se lo dan en efectivo, porque no necesariamente usted gastó, quizás si se lo dan en efectivo los 5,000, hay gente que hace su rejuego. Entonces, tengan bien en cuenta lo que incluye el salario ordinario. ¿Qué no se incluye ahí adentro? No se incluye lo que es participación en los beneficios de la empresa. Ese bono que le dan anual por la participación de los beneficios. La empresa tuvo beneficios el año pasado, a usted le toca en marzo su bono, en abril, en mayo, cuando lo den. Su bono, eso no se incluye, no me lo venga a sumar en su salario, porque eso no es un salario ordinario. Tampoco se incluyen las horas extras, eso no es parte del salario ordinario, por lo tanto no lo sume. Importantísimo, el salario de Navidad no puede ser objeto de impuestos sobre la renta, decía, usted no le van a retener impuestos sobre la renta sobre eso, ni usted va a tener que pagar impuestos por eso, tampoco le pueden hacer retenciones de ningún tipo para ni la TCS, nada de eso. El salario de Navidad le sale completo. Es decir, que es probable que por salario de Navidad usted reciba más de lo que normalmente usted ve en su cuenta bancaria. Porque normalmente en la cuenta bancaria, si usted gana más de una suma X, a usted le retiene impuestos sobre la renta, a usted le retiene las aportaciones a la TCS. Sin embargo, el salario de Navidad le va a salir limpio, sin ninguno de estos tipos de retenciones. Tampoco el salario de Navidad puede ser embargado. Ah, mira, le van a pagar el salario de Navidad ahora a fulano, y él que me dé unos chelitos, déjame yo decirle tengo que pagar notarial, déjame yo ir a la empresa y notificarle un embargo retentivo. Mira, no me le pague a fulano, porque no, nada de eso. Eso no es objeto de embargo, de gravamen, de ningún tipo de vulneración en este sentido. Otro tema que no sé por qué muchas personas no lo manejan, y es que el salario de Navidad se paga antes del 20 de diciembre. Pero así como se paga antes, es decir, que la empresa tiene o el empleador tiene hasta el 20 de diciembre para pagarlo. Ustedes sabían que si, por ejemplo, el trabajador se terminó la relación laboral en marzo, sea porque el empleado renunció, es decir, ejerció el desahucio él, o sea porque la empresa ejerció el desahucio, es decir, que terminó la relación con el empleado. ¿Usted sabía que el empleador puede pagar lo otro que le toque, sea vacaciones, sea preaviso, cesantía, y el salario de Navidad lo puede retener hasta antes del 20 de diciembre de ese año? Pues sí, porque es el 20 de diciembre de cada año que se hace exigible el salario de Navidad. Por lo tanto, un empleado cuya relación laboral se terminó meses antes, no es obligatorio que se le pague inmediatamente con los demás derechos adquiridos y prestaciones laborales que les corresponden. Pero la realidad es que en la práctica normalmente se paga de una vez. Incluso las empresas que nosotros asesoramos, le indicamos que lo paguen de una vez porque hay empleados que no te quieren firmar un descargo laboral porque el descargo laboral dice que renuncian a absolutamente todo tipo de demanda y acción. Y si a usted le deben el salario de Navidad, por Dios, ¿quién en su sano juicio va a firmar un descargo diciendo que ya no le deben nada? Es igual que con lo de la participación de los beneficios. Un tip para los empleados, normalmente yo no asesoro empleados, pero ustedes que me están viendo, yo sé que muchos son empleados. Si usted va a firmar un descargo laboral, tenga muy pendiente que le dejen fuera la parte, que explícitamente le digan que no está incluida la participación de los beneficios. ¿Por qué? Porque estamos hablando del salario de Navidad, pero la participación de los beneficios también es un derecho que se adquiere luego que termina el año fiscal de la empresa, que se calcula y se hacen las presentaciones de impuestos a la DGI y se obtiene ya el monto de si hubo beneficios o no, y entonces se calcula cuánto le toca a cada empleado. Lamentablemente en nuestro país, primero muchas empresas lo que declaran es pérdida, cosas que no son reales en la mayoría de los casos. Pero cuando declaran beneficios, normalmente no reparten nada entre sus empleados. Entonces, cuando un empleado recibe su liquidación, como se llama, su liquidación, lo que hace es que firma un descargo laboral.
yo no debería estar diciendo esto. Pero bueno, lo que hacen es que firmen un descargo laboral y prácticamente renuncian a todo. Y a veces se acuerdan el siguiente año, pero ven acá, a mí me tocaba algo de participación de los beneficios. Bueno, usted firmó aquí un descargo laboral que dice que a usted no le toca ya nada. Entonces, mi consejo para los empleados es que si usted va a recibir su dinero y va a firmar un descargo laboral, pídale al abogado, a la empresa, quien sea que le haya preparado el documento, digo, ok, está bien, yo no tengo problema, yo te lo firmo, pero, ponme ahí que esto excluye lo que es concepto de participación en los beneficios porque yo no lo estoy recibiendo, a menos que tú me lo pagues por adelantado, cosa que no puedes hacer porque no sabes si tendrás o no beneficio al final de ese año. Y finalmente, hay unos trabajadores que son aquellos que trabajan por cierto tiempo, es decir, lo que la ley dice que deben trabajar o que pueden contratarse más bien para cubrir una licencia médica, para cubrir unas vacaciones, o se contratan por una temporada en específico. Por ejemplo, ahora que estamos en pelota invernal, en la República Dominicana, en el béisbol invernal, esos trabajos que se crean por la naturaleza de ellos, es decir, que se sabe que la temporada dura, si el equipo llega a lo más lejos que llega, va a durar enero, es decir, comienza en octubre, noviembre, diciembre y enero, lo más que puede durar, pues entonces esos contratos no necesariamente tienen que hacerse por tiempo indefinido, porque ya se sabe que por la naturaleza de esa labor va a terminar en enero, punto. No va a haber más. En febrero no hay torneo invernal. Está la Serie del Caribe que se hace en otro lugar. Entonces, esos trabajadores no les toca salario de Navidad, a menos los de cierto tiempo, y así como también lo de para una obra o servicio determinado, es decir, con ingenieros que se contratan, obreros que se contratan para una obra específica, no les toca salario de Navidad, proporción de salario de Navidad, a menos que duren más de 6 meses en esa labor. Es decir, si el cierto tiempo excede de los 6 meses o si la obra o servicio determinado excede de los 6 meses, pues entonces ahí sí le tocaría proporción de salario de Navidad. Obviamente que si trabaja un año entero, pues le tocará calcularlo como les dije anteriormente. Siempre tomando en cuenta que estamos hablando de año calendario, no año de trabajo. Si un empleado entró en noviembre, no es que en noviembre del año que viene le vamos a calcular un año entero de salario de Navidad, no. Ese noviembre, luego ese diciembre, a usted le van a sumar. ¿Cuánto usted gana en noviembre? Tanto. ¿Cuánto usted va a ganar en diciembre? Tanto. Esto más eso, X. X entre 12, tanto. Eso es lo que le toca a usted de salario de Navidad. Entonces, ya el siguiente año, si usted trabajó de enero a diciembre, pues lo mismo, le va a tocar su dinero completo. Un tip interesante es que como es antes del 20 de diciembre, no hay una certeza de que un empleado realmente va a terminar el año trabajando. Pero sin embargo, a la hora de calcularlo, se hace una ficción y se calcula como si fuera a trabajar hasta el 31 de diciembre. Entonces eso es importante que lo tengan pendiente, pero luego, en teoría, si se termina la relación antes, yo entiendo, esta es una opinión mía, que se supone que debería devolver una parte de salario de Navidad, pero al final es centavo básicamente, o pesos, muy poco, lo que correspondería a una persona que finalmente termina la relación laboral antes del 31 de diciembre. O sea, que no se ponga creativo y no invente por ahí, porque la verdad es que entiendo que no es factible. Pero sí, como mi deber es explicarle absolutamente todo, la verdad es que se toma en consideración a la hora de calcular el salario de Navidad como si usted fuera a trabajar hasta el 31 de diciembre. Y finalmente, señores, hay algo importante. Según el Código de Trabajo, el tope del salario de Navidad, independientemente de lo que usted gane, son 5 salarios mínimos de lo legalmente establecido para el sector donde usted trabaja. Usted sabe que hay escalas, dependiendo si es una pequeña microempresa, pequeña, mediana o una empresa ya grande. La realidad es que no debería, dice la ley, no debe exceder bajo ninguna circunstancia de 5 salarios, pero nada impide que la empresa se lo pague, los 5 salarios, o sea, que le pague su salario de Navidad aunque exceda ese monto. Pero lo que la ley, el límite que la ley pone es esos 5 salarios. O sea, que si la empresa decidió acogerse a lo que dice la ley, usted no va a agarrar a demandar a la empresa porque la realidad es que ésta tiene toda la razón. En el día de hoy, como hemos visto, hemos aprendido todo lo que tiene que ver con el salario de Navidad para que en esta época, si usted es un empleado, no me lo engañe, y si usted es un empleador, no me engañe a sus empleados y no se exponga a posibles consecuencias jurídicas que usted no desea verse envuelto. Entonces, hemos aprendido que según mi opinión no existe el doble sueldo porque no siempre usted va a recibir su mismo salario ni el doble de su sueldo, sino que es el salario de Navidad. Hemos aprendido a quienes les toca, a quienes no,
qué se incluye para poder calcular el mismo. Y también hemos visto todas las características de este, que no puede ser embargado, que no puede exceder necesariamente de 5 salarios, pero que si la empresa quiere darle más, usted puede recibir todo lo que la empresa quiera darle de salario de Navidad, que se debe exigir antes del 20 de diciembre de cada año y todo eso. Como siempre, como si usted fuera un niño de 5 años. Déjenme en los comentarios su opinión sobre cómo entienden que vamos con el podcast, sobre si están entendiendo bien los temas. Felicitar y agradecer a la gente que nos siguen por Spotify, ya que salimos entre los podcasts más escuchados en una cantidad de fans que tenemos por allá. Y eso de verdad que nos llena de orgullo. Salimos en el top 10 de una buena cantidad, en el top 5 y también como el podcast más escuchado por más de 20 personas que nos siguen por esas redes. Imagínese usted. Eso se escucha muy bien y de verdad que nos agradece, nos enorgullece que este pequeño proyecto que hicimos y seguimos manteniendo para poder llevar a ustedes el derecho de forma llana y sencilla, que usted lo pueda entender y que lo pueda compartir con personas que no necesariamente conozcan sobre el área jurídica. Entonces, gracias para todos ustedes. Recuerden siempre suscribirse, darle like y compartir para que podamos seguir creciendo. El último capítulo, que fue el del doctorcito, el del caso del doctorcito, ha tenido una muy buena acogida y esperemos que este de salario de Navidad, que está en boga ahora en estas semanas, también lo sea. Nos vemos en un capítulo más de Jurídicamente Hablando con Orlando.